En las redes sociales se presenta como el gran defensor de la policía de a pie. Critica a las autoridades, denuncia supuestas injusticias y asegura levantar la voz por aquellos efectivos que según él son abandonados por el Estado. Ese hombre es el suboficial en retiro, José Antonio Palacios Obregón, conocido como la voz del policía. Pero mientras miles de policías luchan durante meses para conseguir una cita médica, una carta de garantía, una cirugía, los documentos obtenidos por este programa demuestran que cuando se trata de José Antonio Palacios Obregón, el sistema de salud Pol funciona con una eficiencia que pocos policías conocen. Las autorizaciones llegan en tiempo récord, las clínicas privadas están disponibles, la cirugía aprobada, los controles viento en popa, las terapias igual, y hasta una ambulancia privada fue pagada por Salud Pol para llevarlo desde la clínica hasta su domicilio. Todo ello financiado con el dinero del Fondo de Salud de los Policías. La pregunta es inevitable: ¿por qué el policía común espera y la voz del policía no? ¿Por qué mientras José Antonio Palacios Obregón aparece diariamente en redes sociales asegurando defender a los efectivos policiales, nunca lo hemos visto denunciar la rapidez con que él mismo fue atendido por un sistema que para el resto de asegurados suele responder con interminables demoras? Y esa no es la única contradicción. En un reportaje anterior revelamos cómo dos de sus hijos terminaron trabajando en instituciones creadas para beneficiar a los policías. Uno ingresó a Fobipol, el otro, Marco Antonio Palacios Ponciano, trabaja desde hace unos años en Salud Pol, precisamente la institución que autorizó todas las prestaciones médicas, donde actualmente desempeña funciones cercanas a la gerencia general encabezada por Héctor Berastain. Desde ese momento, José Antonio Palacios Obregón se ha convertido en uno de los más férreos defensores públicos de la gestión del gerente general Héctor Berastain. Pese a que dicha administración enfrenta cuestionamientos por la crisis financiera de Salud Pol, los pedidos de destitución formulados por miles de policías y la implementación de copagos y un tarifario de medicamentos para su reembolso que ha trasladado mayores gastos al bolsillo de los asegurados. El común de los policías reclaman desesperados porque también merecen ser atendidos y no que con suerte les respondan una carta de garantía en 6 meses o quizás nunca. Demora de 3, 4, 5, incluso a veces ni responden. Por ser muy benévolos, señora, estoy diciendo 4, 5, 6 meses. Pero la verdad que no responden por el tema de que hay deudas y toda esta situación. Acá estos dos casos nomás, señor ministro, que son uno de los tantos, de los miles, por no decir, son personal que está en actividad, personas que son compañeros nuestros, hermanos nuestros, que a consecuencia del servicio han quedado como están. ¿Cómo puede ser posible que al suboficial Camacho le digan que no lo pueden operar porque hay una deuda? Que desde el año pasado mi carta de garantía para la aprobación de mi vista no me dan una respuesta, Salupol no me soluciona el caso y exijo que Salupol me dé una respuesta de inmediato porque ya quiero reincorporarme para seguir trabajando y laborando. Él es un suboficial de la policía, Aldair Camacho Macías, que cuando se encontraba dentro de su servicio en Piura, fue atropellado por un auto. Estuvo en situación crítica. Hoy necesita urgente una operación en la córnea para recuperar su vista. Sin embargo, hasta el día de hoy no se lo aprueban. Tiene 2 solicitudes, una de abril, otra de mayo, y sigue esperando. ¿Qué diferencia existe entre el caso de Aldair Camacho Macías y la voz del policía, que tiene todo a su disposición? Las cartas de garantía respondidas el mismo día, aprobadas y con el dinero listo. Mientras los miles de policías piden ser atendidos, los documentos que tenemos en nuestro poder de José Antonio Palacios Obregón muestran que Salud Pol destinó recursos para sus consultas, cirugía, terapias, controles médicos, una ambulancia y otras prestaciones privadas a favor de quien dice representar precisamente a aquellos que hoy denuncian el abandono del sistema. Señor José Palacios Obregón
que dice ser representante de la voz del policía. Yo no sé a quién representará, no sé con qué documento él pueda decir que nos representa a nosotros, porque si él estaría representando a la policía, la voz del policía, estuviera ahorita con nosotros. Y no cuando consiguió trabajo de sus familiares, que estuvo acá haciendo protagonismo político barato acá en el hospital. Así que yo quisiera que ahora todas esas personas que dicen que abanderan de la anticorrupción y todo, estuvieran presentes. No solamente en el momento que ellos necesiten algo. A esa gente que le hace daño al país, a las instituciones, a la sociedad, al pueblo en general, a esos denuncio. Yo por si acaso no me quejo. Hay uno que dice, te paras quejando. Es que yo no me quejo, yo denuncio. ¿Quién se queja? El ignorante que no sabe hablar. Nosotros no decimos que él no deba de ser atendido. Está en todo su derecho de recibir atención médica mediante Saludpol, al igual que todos los demás. Pero ¿qué corona tiene para que todos sus trámites se hagan en tiempo récord? ¿Por qué esa atención preferencial al padre de Marco Antonio Palacios Ponciano, mano derecha de Héctor Helmut Berastain? ¿O su defensa acérrima de Saludpol es para conseguir tarjeta dorada que le permita atención privilegiada en Saludpol? Resulta inevitable preguntarse si José Antonio Palacios Obregón sigue siendo la voz del policía de a pie, o si terminó convirtiéndose en uno de los principales beneficiarios de un sistema que no critica cuando los privilegios parecen tocar su propia puerta. La documentación revisada por este programa evidencia que durante el año 2025, José Antonio Palacios Obregón presentó diversas solicitudes de cartas de garantía para ser atendido en establecimientos privados por una lesión de tobillo. Lo que llama la atención no es únicamente la cantidad de prestaciones autorizadas, sino la rapidez con las que fueron aprobadas. Las solicitudes de Palacios Obregón fueron atendidas el mismo día, al día siguiente o como máximo dentro de los 3 días posteriores a su presentación. Plazos que contrastan con las constantes quejas de policías asegurados que aseguran esperar durante semanas o meses para obtener las mismas autorizaciones. Y eso, si es que se las dan. 15 de agosto de 2022, una resonancia magnética del tobillo, y el mismo día, 15 de agosto, le dieron una carta de garantía por 750 soles. El 19 de marzo del 2025, piden una resonancia magnética del tobillo y al día siguiente se la dan. El 25 de marzo del 2025, solicitan una cirugía al tobillo y otorgaron la carta de garantía al día siguiente por 58.000 soles para operarse en la clínica Javier Prado. El 5 de abril de 2025 hay una solicitud para una ambulancia que lo traslada de la clínica Javier Prado a su casa y le dieron la carta de garantía el 8 de abril por 650 soles. Una ambulancia privada por 650 soles le pagaron a José Antonio Palacios Obregón. Bueno, ese privilegio no lo tienen porque, como lo estamos viendo ahorita, que estos señores que están más graves no los atienden. Y una persona hasta por un catarro puede ser que lo lleven y lo traigan de su casa con un vehículo. Se nota claramente la parcialización de esta situación. Ya quisieran muchos policías tener esta clase de privilegios que así nomás no se dan. El 16 de abril, otra solicitud de carta de garantía para traumatología para sus controles y exámenes auxiliares. Le otorgaron otra carta de garantía por 800 soles y se hizo el mismo día. El 23 de abril de 2025 tiene una solicitud para traumatología, aparentemente después de una cirugía que habría tenido en el tobillo. Le dieron el mismo día la carta de garantía por 800 soles. El 20 de mayo de 2025 se hizo otra solicitud con carácter de urgencia para medicina física y de rehabilitación para su tobillo. Le dieron una carta de garantía por 4.519 soles. El 22 de mayo del 2026 a las 9:57 de la mañana se hizo una solicitud para una resonancia magnética por dolores en la cabeza que tenía Palacios Obregón. Ese mismo día, en tiempo récord, se aprobó una carta de garantía por 780 soles. Todos estos documentos muestran que Saludpol autorizó sucesivamente consultas especializadas en clínicas y centros de salud privados
exámenes auxiliares, procedimientos médicos con intervención quirúrgica en la clínica Javier Prado, controles postoperatorios, terapias de rehabilitación y otras prestaciones médicas relacionadas con la lesión de tobillo. Pero se imaginan qué bueno sería que a todos los atiendan de la misma manera. ¿Será por eso que la voz del policía no defiende a sus policías de esta crisis de salud pol? Porque ahí parece que hay gato encerrado. Varias de estas atenciones pudieron ser realizadas en establecimientos propios de la sanidad de la Policía Nacional, como el Hospital Nacional Luis Sáenz, donde existen especialistas muy buenos y servicios para este tipo de patologías. Sin embargo, fueron autorizadas mediante cartas de garantía para clínicas privadas a tiempo récord. Cada uno de estos pagos fue asumido con recursos del Fondo de Salud, destinados a atender a miles de policías y sus familias. Entre toda la documentación existe un servicio que resulta especialmente llamativo, y es que Salud Pol asumió el pago de 650 soles por el traslado en una ambulancia privada desde la clínica Javier Prado hasta el domicilio de José Antonio Palacios Obregón. Fuentes consultadas por este programa sostienen que este tipo de cobertura no suele ser habitual para la mayoría de asegurados, quienes con frecuencia deben asumir por cuenta propia sus gastos de traslado, incluso después de procedimientos quirúrgicos. La verdad, señor ministro, yo creo que usted no sepa de esta situación. Y se puede ver pues, que hay una mala gestión. Si bien es cierto que acá hay una gerencia de Salud Pol, pero también está la Comandancia General y está usted, señor ministro, que son tres organismos que tienen que coordinar para una buena gestión. Se nota que acá no solamente hay una mala gestión, sino también hay la comisión de varios delitos. Exposición de la vida de las personas, el derecho fundamental de las personas. Este caso lo evidenciamos en medio de una profunda crisis institucional, mientras Salud Pol sostiene que atraviesa dificultades económicas y plantea medidas como el copago para determinadas prestaciones y un nuevo tarifario de reembolsos que traslada mayores costos a los propios policías. Los documentos muestran importantes desembolsos para la atención de un solo asegurado en clínicas privadas y para otros pacientes en diferentes clínicas del extranjero, sin colocar como prioridad la salud pública y entregando dinero que no tiene el Fondo de Salud Pol a convenios en el extranjero para los que viajan gastando varios miles de soles de Salud Pol en viáticos, como ahorita mismo Héctor Berastain, que solicitó en sesión de directorio viajar a España para firmar un convenio con el Hospital Saint Joan de Déu, para que viaje el gerente, el presidente del directorio, Fernando Serna, y el director de financiamiento de planes de salud, César Huánuco de Marini. Lo increíble es que esta solicitud de viaje para 3 personas ha sido aprobado por unanimidad. Es un descaro tremendo, insensibilidad. Por el cargo que tiene él debe estar perenne en su cargo, solucionando problemas, no yéndose de paseo, porque no me va a venir que ha ido a hacer un convenio, eso es un paseo y lo sabe todo, porque eso todo el mundo de la administración lo vienen haciendo. La pregunta de interés público no es únicamente cuánto dinero se gastó en Palacios Obregón, porque sí le corresponde como policía de retiro, pero que sea un policía sin corona y no que aproveche de valerse de amistades para pasar por encima de los miles de policías que no reciben ese trato y que muchos mueren esperando una carta de garantía. También corresponde preguntarse bajo qué criterios administrativos y médicos se autorizaron estas prestaciones, por qué fueron aprobadas con tanta rapidez y si cualquier policía asegurado habría recibido exactamente el mismo tratamiento. Resulta igualmente llamativo que José Antonio Palacios Obregón sea uno de los principales defensores públicos de la actual administración de Salud Pol, una gestión encabezada por Héctor Berastain, donde precisamente trabaja su hijo Marco Antonio Palacios Ponciano. Los documentos revisados muestran una coincidencia que merece una explicación pública por parte de Salud Pol y de los propios involucrados, porque mientras miles de policías denuncian abandono, largas listas de espera y dificultades para acceder a tratamientos médicos,
El hombre, que dice ser la voz del policía, recibió autorizaciones rápidas, en tiempo récord y en tan solo minutos. Atención en clínicas privadas y prestaciones que, según numerosos asegurados, están lejos del alcance del policía común.